Buenas, el día de hoy les hablaré acerca de los programas de investigación formalizada. Mi grupo está conformado por mi persona, Kevin de León Contreras, Carlos Flores, Roberto Araújo, Verónica Escobar, Isabela Gámez, Rosa Barrios, Juliet Pereira. Ok, antes de comenzar con el tema que nos tocó a nuestro grupo, que es el programa de investigación formalizado, haré un pequeño resumen sobre qué se trataba esto. Esto surgió gracias a Cañivano como fruto de las inquietudes de los investigadores en esa época, por aprovechar lo que proporcionaba esta metodología de carácter deductivo. Lo que ellos querían más que todo era respaldar o apoyar las teorías o los descubrimientos que ellos realizaban en estos tiempos, para que así esto lo soportara y no tuviera ningún tipo de inconveniente a la hora de ser intervenido por otras personas. ¿Qué quiere decir? Que querían demostrar todo lo que querían decir a través de axiomatizaciones. Las axiomatizaciones eran los hechos que no necesitaban de ser comprobados para que fueran ciertos o que fueran verdaderos. Entonces, la gran mayoría de estos investigadores iban a favor de estos escritos o de estos tratados que ellos querían implementar en esa época. Vamos a hacer una breve explicación sobre la axiomatización en contabilidad, pues que esta es tratada como un punto de vista lógico, ya que permite determinar hipótesis básicas de las ciencias contables hasta las reglas concretas que se deben tener en cuenta a la hora de registrar una información contable. Por lo tanto, la teoría contable ha tenido intentos de axiomatización a partir de diferentes autores, tales como Platón, otro como Palomba y muchos autores más, que han abogado para que el planteamiento de estructuras axiomáticas separen los elementos esenciales de la contabilidad. Por lo tanto, vamos a dar a conocer los 5 elementos que constituyen el esqueleto de una ciencia axiomatizada. Bueno, según Cañivano, los 5 elementos que constituyen esa ciencia son: el primero, los términos primitivos indefinidos. ¿Esto qué quiere decir? Esta relación se produce a través de los axiomas, es una verdad absoluta y no requiere demostración. Algunos ejemplos de términos primitivos son los siguientes: la unidad monetaria, base de un sistema monetario real, el cual se facilita el intercambio de bienes y servicios. También tenemos el intervalo de tiempo, momento del tiempo en el que se desea registrar un hecho económico. Otro ejemplo también los objetos económicos, que es definida como la riqueza perteneciente a una persona o una organización. Otro elemento sería las definiciones, la cual introduce nuevos términos referentes a la contabilidad, basándose principalmente en la terminología originaria. Y tenemos el conjunto inicial de premisas, los cuales son ideas que sirven como base para fundamentar los postulados que en contabilidad se deriva en la práctica existente. Bueno, tenemos un cuarto que son las reglas de inferencia lógico-deductivas, pues que consiste primero en encontrar principios desconocidos y luego descubrir cuáles son esas consecuencias que obviamente también son desconocidas, para poder hacer derivaciones a partir de dichos postulados. Y por último, tenemos a los conjuntos de teorema, que estos teoremas representan enunciados de los cuales se derivan de las reglas de inferencia lógico-deductivas, para poder ser representados mediante un lenguaje formal, lo cual pretende capturar y abstraer la esencia de determinadas características que contiene el mundo real. Bueno, aquí encontramos una gran problemática. El gran problema que se encuentra en esta axioma de la contabilidad es que las premisas básicas han sido escogidas a la realidad, lo que impide al investigador tomar la suficiente altura en la tarea de formular premisas instrumentales o auxiliares para una serie de aplicaciones diferentes que sean las apropiadas para alcanzar los propósitos de cada participación en particular. Bueno, para la contabilidad, que usa como otras ciencias aplicadas a un tipo de razonamiento instrumental, lo que quiere decir de que busca adaptarse al medio para satisfacer una necesidad, al cual es de carácter operativo si hablamos del mundo empresarial. Aunque la axiomatización ha servido para explicar las teorías existentes, pero no ha aportado mucho en la creación de nuevas teorías. Y se logra entender que la axiomatización no es una vía muerta,
puesto que aparece en otros modelos formales, más o menos explícitamente y en particular en la que es denominada economía de la información. Finalmente, se puede decir que la axiomatización de la contabilidad no ha avanzado mucho y se limita solo a aplicar la práctica contable corriente y que hasta el momento está vigente y se sigue aplicando. Ok, teniendo en cuenta toda la temática que se ha llevado a lo largo de este video, ahora hablaré sobre el análisis circulatorio. El análisis circulatorio es uno de los más importantes, ya que en este se ven reflejados los economistas más importantes que han existido a lo largo de la historia. Entre estos están Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. El análisis circulatorio también tiene en cuenta a algunos autores o a algunos exponentes en la contabilidad, como son René Delaporte y Dumarchais. En el análisis circulatorio se ven dos tipos de análisis de flujos industriales. El primero es el input y el segundo el output. Ahora les explicaré qué significan cada uno de estos. El input es cualquier recurso que necesite para el proyecto o producto, como dinero, tiempo estimado, recursos, personas, esfuerzos, planes, documentos preparados para este proyecto o un producto concreto. Y el output son todas aquellas características o servicios resultados de la producción de la empresa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el input son los recursos que necesita la empresa para llevar a cabo este proyecto, y el output son todas aquellas características de este producto que nosotros fabricamos anteriormente o el servicio que vamos a hacer para la empresa, lo que se conoce como un resultado de la producción de la empresa. De estas dos características también se desprenden otras, como son las formas básicas del valor, uno que son los corrientes y otro que son los fondos. Un claro ejemplo de esto son las rentas y las riquezas empresariales. También se tienen en cuenta el valor corriente y el valor del fondo. El valor corriente es el valor del mercado en un momento determinado de los precios de ese momento, y el valor de los fondos son aquellos que siguen ese estilo de inversión basado en buscar empresas sólidas pero infravaloradas para el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos que siguen ese estilo de inversión basado en buscar unas empresas sólidas, pero que están en unas empresas que no son muy conocidas, pero que son unas buenas empresas, que están generando unas ganancias y que tienen un ámbito de producción muy bueno. Al final también tenemos la circulación económica. La circulación económica es el movimiento de la riqueza que se opera por medio del cambio. Esto se ve principalmente en todas las empresas que existen. Seguidamente hablaré sobre los distintos procesos de circulación económica. El primero es el proceso de circulación económica y el segundo es un proceso de acumulación económica. El primero es el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre procurando la obtención de recursos materiales que le permiten satisfacer sus necesidades. Es decir, el hombre fabrica unos recursos los cuales le van a funcionar para él, para lo que él quiere o para lo que él necesita. Y el segundo son los procesos de acumulación económica, los cuales aluden a la acumulación de bienes de capital, capital financiero y capital humano. Es decir, que acumulamos y que tenemos muchos de estos bienes, de estos capitales y este capital humano también, los cuales los ahorramos y los tenemos todos estos anteriormente mencionados en uno solo, que son los procesos de acumulación económica. Y finalmente tenemos los modelos contables. Los modelos contables son un conjunto de parámetros que se establecen para describir la información contable y los activos financieros, que dan una idea fiel sobre el desarrollo económico de una empresa, su evolución y su realidad patrimonial. Es decir, estos modelos contables funcionan para describir cómo está funcionando nuestra empresa, si estamos bien, si estamos mal, si estamos generando buenas utilidades o si estamos en un mal momento. Se puede decir una quiebra o se puede decir que estamos muy bien, estamos generando demasiadas utilidades y estamos haciendo un excelente trabajo. También se encarga de mantener un control y de tomar decisiones importantes en esta empresa o en las empresas que se lleven a cabo o que lleven a cabo estos modelos contables. La actividad de la agencia. Relación en un contrato principal entre el accionista o propietario, más bien, o el agente o administrador, que han sido estudiados a través de esta teoría. La teoría de la agencia busca conseguir un contrato que induzca a la actuación óptima entre el agente o el principal, de tal forma se logre una maximización en la utilidad y una fórmula para compartir riesgos. El diseño de este contrato busca un interés suficiente para el agente con el fin de que sea más parecido al principal, mientras que no vaya en contra de la prioridad del principal.
en la teoría de la agencia. Posibilidades de investigación o modelo de agencia son 4. Primero, estudio de maximización de los costos del contrato de agencia. Segundo, elecciones contables para maximizar su remuneración en función de variables que se utilice para medir resultados o periodos para beneficios de la empresa. Tercero, la división de endeudamiento, tratando de optimizar la relación entre el riesgo asumido y la remuneración esperada. Y por último, el cuarto, el diseño de sistemas de control interno, donde el principal y el agente pertenecen a niveles jerárquicos en diferentes a las organizaciones empresariales. Es un modelo formal de la investigación que emplea teorías matemáticas de la decisión, específicamente en su versión subyacente de la teoría macroeconómica de la empresa. En los modelos de decisión de la producción o consumo que basados en las funciones de utilidades del decisor. Este sistema se puede representar matemáticamente por medio de una matriz de resultados, esperando posibles acciones. Una relación estocástica entre sucesos futuros y sucesos pasados, quienes pueden ser revisables en el tiempo en función de experiencias, sucesos y señales posibles provenientes, pasadas y futuros, y finalmente un conjunto de reglas por el decisor. Por otro lado, dentro de la economía de la información se encuentra un problema clásico de la información contable o del informador contable, quien toma el papel de un intermediario entre los hechos que se describen y el decisor. De este mismo modo es importante señalar primeramente que es natural que produzca la asociación de este modelo con la teoría de la agencia y los trabajos pioneros del modelo. En la economía de la información tenemos 3 representantes o 3 pioneros, los cuales son Feldman, Deniskis y Crandall. Modelo KPM, Capital Asset Pricing Model. Esto significa el modelo de precios de los activos financieros, que esto fue desarrollado por William Sharpe en 1964 y John Liner en 1965. Ellos describen de una forma más concisa que el valor de cualquier activo financiero depende de la corriente de flujos líquidos que vaya a suministrar en el futuro, así como el riesgo asociado de tal corriente. Modelo GEM, hipótesis de eficiencia de mercado de capitales. Cuestiona la validez de los intentos de obtener ganancias de cualquier información que posee el mercado, afirmando de esta forma que primero, los precios presentes incorporan de precios pasados o volúmenes pasados. Segundo, que incorporan toda la información públicamente disponible. Y por último, que incorporan toda la información, incluyendo confidencial, que está disponible para cualquier miembro operativo del mercado. Se puede mencionar entonces 5 posibilidades del modelo KPM. La primera, probar si los indicadores contables tradicionales están relacionados con riesgos sistemáticos. Segundo, clasificar el contenido de las cifras contables según efectos generados de los precios de las acciones y estudiar las rentabilidades anormales. Estudiar consecuencias de los cambios contables, informes de auditoría, inflación, información exigida por nuevas normas contables, entre otros. Y relacionar cifras contables con flujos de caja esperados o con el riesgo de las empresas. También verifican el comportamiento de las estadísticas de las series contables de beneficio de las empresas. Es así como el modelo KPM en investigación empírica están indisolublemente unidos con una inexistencia de la información que pueda abatir el precio de las acciones. Precediendo que todo incremento en cantidad o cualidad de la información publicada por la empresa pueda mejorar la eficiencia con que opera en el mercado, aportando nuevos datos para la fijación de los precios de los títulos. Sin embargo, de existir implicaciones en el cumplimiento, se verá afectado la validez de información contable y las normas que la sustentan.